Y el gobierno descartó decretar estado de excepción en el norte del país, pese a la petición de diputados oficialistas y opositores que solicitan aplicar esta medida tras los recientes hechos de violencia registrados en la zona. Para analizar esta situación nos acompaña la diputada socialista Danisa Astudillo, quien forma parte de esta bancada transversal que hizo la solicitud. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Nicolás, y muy buen día a todos los telespectadores de 24 horas. En esta Bueno, la conversación... verdad es que lo que no... Sí, la escucho, perdón. Nosotros ayer lo que constituimos en realidad fue una bancada de la macrozona norte, que es algo bastante más amplio que solo solicitar un estado de Sí, excepción. claro. Y esto lo hicimos porque, pese a que tenemos diferencias políticas tremendas con la oposición, sí nos unen problemas comunes, entre ellos problemas asociados con la minería, medio ambiente, y en este caso un tema que nos ha afectado particularmente, que tiene muy preocupada a la población de nuestras regiones, que es la delincuencia. Y por eso que también como un llamado de alerta, solicitamos que nuestro presidente, nuestro gobierno, pudiera decretar un estado de excepción en la macrozona norte, al menos en algunas regiones puntuales como la mía, Antofagasta, donde quizás las cifras de delincuencia son de las más altas que tenemos. Pero eso como una medida transitoria, porque evidentemente yo coincido con lo que dijo la ministra Isquia Siche ayer. Esto no es suficiente, o sea, solucionar el problema del crimen organizado, del narcotráfico en nuestra región requiere de un plan bastante más profundo que aborde distintas estrategias para poder combatir lo que no solamente hoy día el Tren de Aragua, si las mafias no se instalaron ahora, esto es algo que ha ido creciendo, pero lo que nos preocupa es que hoy día además están reclutando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que los están integrando en delitos de asesinato, de robos armados, de ajustes de cuenta. Diputada, ¿usted cree que el gobierno recapacitará con respecto a su decisión? Usted lo decía, el término complejo fue utilizado por la ministra del Interior, Isquia Siches, para señalar que aquí no es solamente decretar estado de excepción, hay una situación más de fondo, más profundo, y evidentemente también dependiendo de las características que se dan en la macrozona norte. ¿Usted cree que en algún minuto se debería complementar esas soluciones de fondo con un estado de excepción? Porque por lo menos hasta el minuto se descarta por parte del gobierno. Sabemos que eso puede revertirse eventualmente. Mire, yo creo que este gobierno dentro de todo ha tenido la capacidad de escucha. Lo que a veces se interpreta como volteretas, más bien yo lo interpreto como una capacidad de poder cambiar de opinión, lo que es respetable cuando se escucha en este caso a los parlamentarios, Pero han a los conversado dirigentes, bastante a la con las población. autoridades regionales en este caso y también con parlamentarios de la zona. Bueno, en este caso ayer, posterior a esta bancada que conformamos los diputados de la macrozona norte, el subsecretario Monsalve se reunió con nosotros, o sea, tuvo la deferencia, ya que él estaba en el Senado, en reunión con los senadores justamente abordando una norma que nosotros esperamos que salga rápidamente del Senado y que tiene que ver con la persecución de la ruta del dinero. Porque sabemos que una forma importante de desbaratar lo que es el narcotráfico tiene que ver con poder a incautar los bienes y los recursos malamente habidos productos del narcotráfico. Sí. Entonces, el subsecretario Monsalve no solamente se reunió de manera inmediata con nosotros, sino que además nos dio una audiencia para el día lunes en su oficina, en La Moneda, o bien el día martes él se desplazaría al Congreso para dialogar nuevamente con nosotros respecto de las peticiones que le estamos haciendo. Y además coincidimos en que no solo, como él también reconoce que esto no es suficiente, nos pidió a todos los diputados y diputadas que conformamos esta bancada que le hiciéramos propuestas, que nosotros le dijéramos cuáles son los puntos importantes para nosotros de abordar desde el gobierno para combatir la extrema delincuencia que estamos viviendo. Claro. Y en ese sentido, a mí me preocupa
lo que está sucediendo, por ejemplo, en algunas poblaciones, en algunas tomas que tenemos en la comuna de Alto Hospicio o de Iquique, y tenemos que ir también a aplicar algunas estrategias que han sido exitosas ya en otros países, como por ejemplo cuando el expresidente Lula da Silva interviene en las favelas en Brasil. Ocupa el contingente militar, los prepara para ir a desarticular Sí. el crimen organizado y las bandas, pero además En algunas ocasiones con interviene, víctimas fatales, ¿ah? Que también es parte, es digamos, de una estrategia cierto, que tiene esos riesgos, para ponerlo también en contexto. es cierto, pero tenemos que combatir a los narcotraficantes, tenemos que combatir a estos delincuentes que no tienen piedad con Mm. la comunidad hoy día, pero también eso no es suficiente, porque sabemos que, por ejemplo, cuando en una familia que trafica se detiene a alguien a algún integrante de la familia al cabecilla, continúa posteriormente algún otro familiar el trabajo. Entonces aquí me parece que es importante también hacer una intervención social. Hoy día hay muchos jóvenes que recuperar. Yo estuve en los centros penitenciarios de mi región y la verdad es que da pena ver que hay niños de 12 años, de Sí, 14 claro. años hoy día privados de libertad porque fueron cooptados por una banda y los mandatan a robar, a asesinar y hacer ajustes de cuenta entre bandas porque la lógica de las mafias está ya instalada. Entonces, lo que nosotros necesitamos hoy día es evidentemente una estrategia muchísimo más amplia que solamente un estado de excepción, porque esto no va a solucionar el problema del Sí, fondo. claro. Si en el fondo es Diputada, un llamado de emergencia, sí, es un llamado de atención. sí, para cerrar el punto de esta herramienta, porque se ha definido por parte del gobierno, y así uno lo entiende, como una de tantas herramientas que se pueden aplicar para enfrentar este tipo de problemas. Usted dice, hay un tema más complejo, hay un tema más profundo, medidas también que tienen que ir a lo socioeconómico, al tema de la recuperación también de las zonas, digamos, del norte del país que están tomadas por el narcotráfico, por ejemplo. En ese sentido, esta lista de peticiones, medidas que ustedes como bancada transversal van a presentar al subsecretario del Interior, ¿contempla también el estado de excepción? A lo que me refiero, entre todas esas medidas, ¿también tendría que haber estado de excepción en la macrozona norte? Así es, hemos concordado porque esta bancada, como le decía, pese a que tenemos discrepancias de opinión, también somos capaces de respetar los acuerdos de la mayoría. Y en este caso hay una mayoría de diputados y diputadas que creen que es una primera medida importante para segurizar a nuestra gente, que hoy día siente que no puede salir de sus hogares, que tiene miedo de que sus hijos adolescentes salgan de noche, que finalmente nos estamos encerrando cada vez que escuchamos un estruendo, pensamos que es un balazo, o sea, esto de verdad nos tiene muy, muy preocupados en la zona norte y por lo tanto, efectivamente, esta es una primera medida. Pero como le decía, yo creo que acá nosotros, y por lo menos en mi región también, tenemos que elaborar una estrategia para controlar la crisis migratoria. Porque evidentemente, y todos sabemos, y esto no es un tema, ojo, de una percepción política mía por ser parte del gobierno, sino Ujú. que nosotros en la región de Tarapacá nos sentimos totalmente abandonados en el gobierno anterior. El presidente Piñera nunca concurrió a nuestra zona, nunca se hizo cargo del problema de poder controlar la migración y sabemos que en ese periodo entraron estas bandas organizadas, entraron criminales por nuestras fronteras sin ningún control. Y por lo tanto, una de las medidas, además del estado de excepción, Sí. tiene que ver con una regulación de la migración que sea más efectiva y con políticas también de Sí, corto y diputada, largo plazo para combatir la le pregunto delincuencia. ese punto, creo que me parece interesante. Usted lanza la crítica a lo que fue la administración anterior con respecto a lo que se termina y siendo una realidad que nos cuentan autoridades, vecinos, vecinas también del norte del país, de otros puntos, que se desborda lo que es la migración irregular, que una parte de esta significa también el intensificar bandas de crimen organizado, una parte de esa migración irregular, para ser súper claro. En ese sentido, cuando se discutió la reforma a la ley de migraciones,
que databa del año de 1970 más o menos, si no me equivoco, hubo una fuerte crítica en distintos puntos, no en toda el cambio, digamos, pero sí en distintos puntos por parte de su sector, el Partido Socialista o en ese caso quienes eran oposición. ¿Cómo también se va trabajando en base a eso para lo que son los desafíos que se presentan justamente con un tema que fue ampliamente discutido, por ejemplo, en el Parlamento? Usted todavía no llegaba al Parlamento, pero de todas maneras su sector estaba justamente en este punto. Perdón, si me podría repetir la pregunta porque como Se tengo cortó. algunos... No, principalmente sí. por la discusión los años anteriores, digamos, la administración anterior con respecto a la ley de migraciones. Hubo una oposición importante por parte de algunos partidos, por ejemplo, el Partido Socialista en su minuto sobre algunos aspectos, y finalmente esto nuevamente dice, aquí hay que hacer cambios a la ley, cambios a las medidas. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que es evidente, o sea, a ver, yo creo que también la postura que a veces uno tiene en política dice relación también con lo que uno está viviendo. A nosotros, la gente del norte, se nos trató en algún momento de xenófobos porque pedíamos orden, pedíamos desocupar los espacios públicos, las plazas, pero lo cierto es que, por ejemplo, en mi región nosotros históricamente hemos convivido con la migración. Hemos tenido una buena relación con las colonias peruanas, bolivianas, de chinos, de croatas, y nunca exigimos que se regulara esto porque lográbamos integrarnos como sociedad. Pero lógicamente, el año pasado, con la crisis que ocurre en Venezuela y con el error político que comete el expresidente Piñera de invitar a el pueblo venezolano a venir a nuestro país, en donde iban a ser supuestamente bienvenidos, iban a tener una visa para poder ingresar. Esto lógicamente desató que ingresara cualquier tipo de persona sin control. Entonces, lógicamente, la postura del Partido Socialista, que en algún momento quizás fue la de quizás preocuparse, porque la migración en sí no es algo malo cuando es controlada, cuando está regulada. Pero como esto se salió de control, yo creo que hoy día también, y esto lo hemos conversado en la bancada socialista, hay una postura distinta en poder revisar no solamente algunos temas asociados al tema migratorio, sino también al tema delictual. Tenemos, de hecho, nosotros como bancada socialista le entregamos al presidente Boric una serie de medidas que creemos que es importante implementar para combatir la delincuencia, porque no nos tiembla la mano. Hoy día estamos dispuestos, esta bancada nueva de diputados que llegó, la mayoría llevamos, es nuestro primer periodo, estamos dispuestos hoy día a tomar medidas distintas a lo que se hiciera en el pasado. Diputada Astudillo, nuevamente agradecerle estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias, Nicolás. Que le vaya muy bien. Hasta luego, usted Hasta también. Luego.